Comencemos con la lección del día de hoy. Para representar, ordenar y comparar a los números, podemos utilizar una herramienta visual que se llama recta numérica. En esta recta vamos a colocar al número 0 al centro. Y los números positivos son los que se encuentran a la derecha del 0. Entre más se avanza en esta dirección, mayor es el valor de los números que vamos a posicionar aquí. Por el contrario, los números negativos son los que se encuentran a la izquierda del 0 y entre más avanzamos en esta dirección, menor va a ser el valor. Es decir, que menos 2 vale menos que menos 1. La utilidad de los números positivos y negativos está en que podemos utilizarlos para representar múltiples situaciones. Por ejemplo, la temperatura, que dependiendo de la escala está encima de 0 o debajo de 0. También en el ámbito de las finanzas podemos representar las deudas con números negativos, al igual los submarinos que al estar debajo del agua representan su profundidad con números negativos. También en diferentes lugares nos encontramos a alturas distintas sobre o debajo del nivel del mar. También cuando mencionan a una montaña, de pronto dicen está a tantos metros sobre el nivel del mar. Entre otras situaciones, por ejemplo, cuando compramos algo podemos representarlo como un gasto que tendría un número negativo. Ahora vamos a hablar de una aplicación muy interesante que tienen los números negativos. Por ejemplo, sabemos que la luz del sol no puede cubrir a toda la superficie de la Tierra de manera simultánea. Entonces, debido al movimiento de rotación de la Tierra, es que se genera el día y la noche. Solemos decir que mientras de un lado del mundo es de día, del otro lado es de noche. Pero ¿cómo sabemos qué hora es exactamente en cada región del mundo? De manera muy sencilla, para saberlo, se tuvo que buscar alguna forma de ponerse de acuerdo. Y se sabe que la Tierra gira alrededor de su propio eje 360 grados cada 24 horas. Entonces se pensó que podíamos dividir a la Tierra en 24 gajos como una naranja, y a cada uno de estos gajos se le llamó usos horarios o zonas horarias. Se hizo de esta manera y en cada uno de los 24 gajos es una hora distinta en cualquier hora del día. Y a las líneas imaginarias que dividen a la Tierra en gajitos se les llama meridianos. Pero hay un meridiano que es especial porque divide a la Tierra en dos partes. Estas partes se llaman hemisferios. Entonces tenemos al hemisferio occidente y al hemisferio oriente. Este meridiano que divide a la Tierra en dos partes se llama meridiano de Greenwich, porque pasa por un lugar que se llama así y ese lugar está en Londres, Inglaterra. Si vemos a una naranja desde arriba, se ve muy parecido a este diagrama de la Tierra. El gajo que está encerrado en verde es donde se encuentra el meridiano de Greenwich. Este meridiano nos sirve como una referencia. A partir de este gajo, llamado zona horaria, todo lo que esté hacia el este se le debe de ir sumando una hora conforme avanzamos de zona. Por ejemplo, vemos que nos dice 12 de la noche. Entonces, en la siguiente zona horaria es la 1 de la mañana y en la siguiente son las 2 de la mañana y así sucesivamente. En cambio, si nos movemos desde el punto de referencia hacia el oeste, es el caso contrario y tenemos que ir restando. Restaríamos una hora por cada zona horaria que vamos avanzando. Pero ¿cómo sabemos qué hora es en ese punto de referencia? Bueno, lo que pasa es que en todo el mundo existen una serie de relojes especiales que se llaman relojes atómicos. Y estos relojes son muy precisos y están alineados o sincronizados con la rotación de la Tierra, son muy precisos. Y a esta hora que está alineada con la rotación de la Tierra se le llama tiempo universal coordinado, en inglés UTC. Y las zonas horarias se llaman UTC más 1, UTC más 2, UTC más 3 o UTC menos 1, etcétera, dependiendo de la ubicación en la que estén. Entonces, si en vez de tener el diagrama en esfera, lo aplanamos,
podemos ver que se parece mucho a una recta numérica, en la cual nuestro punto de referencia es el 0 y la hora, que sea el tiempo universal coordinado, se le tendrá que sumar o restar para saber qué hora es en diferentes lugares del mundo. Vamos a poner un ejemplo. De esta manera se vería ya en una recta sin el plano. Entonces, ¿qué hora sería si en el tiempo universal coordinado son las 12 del mediodía y nosotros queremos saber qué hora es en la zona horaria UTC-6, que es una de las zonas horarias que pasan por México? Pues lo que debemos hacer es que a las 12 vamos a retroceder hasta llegar a -6. En -1 serían las 11, en -2 serían las 10, en -3 serían las 9, en -4 serían las 8, en -5 serían las 7 y en -6 serían las 6 de la mañana. Y aquí podemos ver a los países a los que cuando son las 12 del mediodía en el tiempo universal coordinado son las 6 de la mañana. Pero ahora pensemos que en vez de ser las 12 del mediodía del tiempo universal coordinado son las 3 de la tarde. ¿Qué hora sería en la zona horaria UTC-3? Pues para eso tendríamos que retroceder 3 unidades y estaríamos llegando a que serían las 12 del mediodía. Entonces, si son las 3 p.m. en la región UTC-3, en la que podemos ver que está Brasil y también Groenlandia, serían las 12 del mediodía. Veamos un último ejemplo. Si son las 3 de la mañana del tiempo universal coordinado y queremos saber qué hora es en la zona horaria UTC+5, solamente tenemos que avanzar 5 unidades a partir del punto de referencia y serían 4, 5, 6, 7, 8 pm. Entonces, a las 3 de la mañana del tiempo universal coordinado son las 8 de la noche en UTC+5. Veamos qué países están ahí. En esta zona vemos a países como Kazajistán, Pakistán, una parte de Rusia. Entonces sabemos ahora que es muy sencillo saber qué hora es en otro lugar del mundo. Lo único que tenemos que considerar es qué hora es en ese momento en el tiempo universal coordinado y después sumar o restar dependiendo de dónde está ese país o el lugar del que queremos saber. Entonces, los números negativos y positivos son muy importantes y los podemos encontrar en muchos ámbitos. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del valor de los números de acuerdo a su posición en la recta numérica. Cualquier número que se encuentre a la izquierda de otro número se considera menor que el número a su derecha y utilizamos símbolos de desigualdad, el mayor que y el menor que, para poder comparar el valor de los números. Si vemos dos números que estén en la situación, como la que vemos, A y después B, siempre A va a ser menor que B. Y del otro lado, vemos que está la recta, está B primero y después está A. Si tenemos números en esa situación, A va a ser mayor que B. Veamos este ejemplo. -5 y -2, vamos a compararlos. -5 se encuentra más a la izquierda que -2, entonces -5 es menor. Y de igual manera podemos decir lo mismo diciendo que -2 es mayor que -5. Ahora tenemos un número positivo y un número negativo, pero siempre se cumple que si un número está más a la izquierda es mayor. Entonces, 1 es mayor que -2. Y también podemos expresarlo como que -2 es menor que -1. Hay un truco o una mnemotecnia que podemos recordar para siempre saber cuál es el símbolo correcto y es que nos imaginemos que el símbolo de mayor que o de menor que es como una boquita de un pato o como un Pac-Man. Y siempre hacia el lado al que esté abierto la boquita de pato o el Pac-Man, ese va a ser el número más grande. Veamos el concepto de un número opuesto. Es el número que está a la misma distancia del cero en la recta numérica, pero del lado opuesto del cero. Todos los números tienen un opuesto. En este caso pusimos como ejemplo al 2,
y el número que está a la misma distancia, pero del lado contrario, es el -2. El opuesto de un número cualquiera, por ejemplo, un número A, que es el que sea, se denota con un símbolo menos y después a la A. Por ejemplo, si tenemos al número 3 y seguimos esta regla, su opuesto va a ser el número -3. Y si tenemos al número -6 y queremos obtener su opuesto, tenemos que hacer lo mismo y vemos que el número opuesto de -6 es 6. ¿Y qué significa el valor absoluto? El valor absoluto de un número representa la distancia desde 0 hasta este número y siempre es positivo. No importa que el número del que queramos saber el valor absoluto sea negativo. Siempre el valor absoluto es positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de -4 es 4. El valor absoluto de un número cualquiera, digamos A, se denota con dos barras paralelas al lado del número. Haremos las expresiones. Del lado izquierdo tengo al valor absoluto de -5 y del lado derecho al opuesto del valor absoluto de -5, porque recordemos que el opuesto de un número es menos ese número. Entonces, lo que me está diciendo es que encuentre el opuesto del valor absoluto de -5. Y como el valor absoluto de -5 es 5, ¿cuál sería el opuesto de ese valor absoluto? -5. Y cualquier número que está más a la izquierda en la recta numérica que otro va a ser menor. Por eso puedo decir que 5 es mayor que -5. Con tan solo observarlos, puedo saberlo porque uno es un número positivo y el otro es negativo. Siempre los negativos tienen un menor valor. Y esto es todo por esta lección.